Se calienta la sesión en la reunión de las Naciones Unidas. Todos los países exponen su punto de vista para atender la situación que se vive en Venezuela y Estados Unidos. El embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, respalda las ideas de la presidenta Claudia Sheinbaum. México advierte ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela pone en riesgo la estabilidad regional. Llamó a frenar la escalada, evitar el uso de la fuerza y privilegiar el diálogo. Ante este tenor en su participación, el gobierno de Rusia no se guardó nada y lo dijo muy claro ante el embajador de Estados Unidos. Escuchemos las posiciones que tienen los embajadores de los países que integran a las Naciones Unidas. La delegación de los Estados Unidos de América. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Para comenzar, voy a afirmar y reiterar que los Estados Unidos no reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus Venezuela. secuaces como gobierno legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe de la organización terrorista extranjera conocida como Cartel de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones. Been very clear. Y la comunidad internacional tiene pruebas. El presidente Trump ha dejado claro que va a utilizar todo el poder de los Estados Unidos de América, todo el poderío de los Estados Unidos para tomar y erradicar a estos carteles de la droga que han actuado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. Y esto lo saben todos. La mayor amenaza, la amenaza más grave a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario dimana de la delincuencia transnacional y de los grupos terroristas. Estos carteles no son como la mafia. Estos carteles son sofisticados, tienen muchas capacidades técnicas, están bien financiados y están causando estragos en nuestra región. En 2025, el Informe Mundial sobre las Drogas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito determinaron que Venezuela era la principal ruta para el tráfico de estupefacientes en todo el hemisferio occidental para los estupefacientes ilícitos y para los estupefacientes y materiales ilícitos que entran en Estados Unidos y cada vez más en Europa. Los Estados Unidos impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que él utiliza para financiar el Cartel de los Soles, organización que hemos designado como organización terrorista extranjera junto con la organización Tren de Aragua. En esta reunión del Consejo es importante señalar lo siguiente. Esto incluye los beneficios devengados de la venta del petróleo que se utiliza para financiar estos carteles. La realidad de la situación es que los petroleros sancionados operan como principal fuente de ingresos para Maduro y su régimen ilícito. Los petroleros sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cartel de los Soles. Maduro es responsable de traficar utilizando estos recursos y utilizando estos beneficios, traficar, digo, a los Estados Unidos y a Europa. Y hay que preguntarse, ¿por qué imponer sanciones a nivel bilateral, unilateral o respaldados por la comunidad internacional si luego no se cumplen? Bien, los Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Trump, las estamos haciendo cumplir en aguas internacionales, porque si no serían palabras vacías. Además, no solo el régimen ilegítimo de Maduro coopera abiertamente y financia organizaciones terroristas y directivas, sino que invita a grupos terroristas como Hezbollah, como el régimen iraní, a milicias como el ELN y disidentes de las FARC a operar abiertamente en su territorio, sin trabas ni cortapisas. La capacidad de Maduro de vender el petróleo venezolano le permite mantenerse aferrado al poder y llevar a cabo estas actividades narcoterroristas. El pueblo de Venezuela, con toda sinceridad, se merece algo mejor. Estas personas que han sufrido
bajo la dictadura socialista de Maduro. Son los actos y políticas del régimen de Maduro, un régimen ilícito, lo que constituye la mayor amenaza a la estabilidad y a la paz de nuestro hemisferio y también a los de los Estados Unidos. Ya sea ataques físicos contra nuestros edificios de infraestructura, como los que sufrimos el 11 de septiembre, o ataques híbridos, como por ejemplo inundar nuestro país de delincuentes y sustancias químicas mortíferas. Sea lo que fuere, haremos todo lo que podamos para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense. Gracias, presidente. Ahora la palabra la delegación de México. Señor presidente, México da la bienvenida a esta sesión del Consejo de Seguridad para examinar la situación derivada de las crecientes tensiones en torno a Venezuela. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional. América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional. Conforme al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna diferencia entre estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional. Con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político. Por ello, hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación. En momentos en los que está a prueba el valor del multilateralismo y el de la propia ONU, resulta indispensable recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, orientados a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias.
Esperamos también que este Consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos también al Secretario General a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Señor Presidente, finalmente, y como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado, y en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de México por su declaración. A continuación tiene la palabra la delegación de China. 中方赞赏斯洛文尼亚主席应委内瑞拉请求 Muchas gracias a la presidencia eslovena por convocar esta reunión de emergencia solicitada por Venezuela y con el respaldo de la Federación de Rusia, China y otros países. Damos las gracias al subsecretario general Chiari por la exposición de información que ha rendido. Desde hace ya cierto tiempo, sobre pretexto de combatir el narcotráfico, los Estados Unidos han seguido acrecentando su despliegue militar en las aguas del Mar Caribe, en las costas de Venezuela. Ya han incrementado las sanciones, los bloqueos y las acciones militares contra Venezuela. Y dicen haber hundido buques venezolanos, disparado a sus tripulantes y confiscado petroleros. Ha designado al gobierno venezolano como organización terrorista, diciendo que el petróleo y los activos de Venezuela le pertenecen a los Estados Unidos, incluso amenazando con cometer ataques militares contra el territorio de Venezuela. Los hechos y el discurso estadounidense han seguido acrecentando las tensiones en la región y suscitan graves preocupaciones entre los países de la región y entre la comunidad internacional en pleno. La Carta establece un principio fundamental por el que se rigen las relaciones internacionales, a saber, igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos de otros estados y solución pacífica de controversias. Esto es la piedra angular del Estado de Derecho y es crucial para mantener la paz y la seguridad internacionales. Los actos de los Estados Unidos se ingieren en la soberanía y en los intereses legítimos de otros países y constituyen una grave violación de la Carta y del derecho internacional, así como una amenaza a la paz y la seguridad, tanto en América Latina como en Caribe. Cada vez más países de la región y otras regiones están expresando su profunda preocupación y su firme condena a los actos perpetrados por Estados Unidos. El secretario general ha expresado claramente la necesidad de respetar el derecho internacional por parte de todos los países, así como de respetar la Carta, hacer gala de moderación y distender las tiranteces para preservar la estabilidad de la región. El secretario general está dispuesto a ejercer de mediador a tal efecto. China recalca la importancia de la reciente carta cursada por el presidente Maduro. Como Estado independiente y soberano, Venezuela tiene el derecho a desarrollar de manera independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países y a defender sus legítimos derechos e intereses. Esto debería ser respetado y respaldado por la comunidad internacional. China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta y que se ingiera en la soberanía y en la seguridad de un tercer Estado. Estamos en contra de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estamos en contra de la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, so cualquier pretexto. Y estamos en contra de las sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad. Le pedimos a los Estados Unidos que oiga el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos y evite que se recrudezcan aún más las tensiones. Exhortamos a los Estados Unidos a que respeten la seguridad de navegación de los países de la región y la libertad y los derechos de que gozan dichos países de la región en virtud del derecho internacional, que lleve a cabo una cooperación judicial habitual dentro de los marcos existentes, que levante las sanciones unilaterales y que haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y en el Caribe. Señor presidente,
Latinoamérica y el Caribe son una parte importante del sur global y son una fuerza vital a la hora de mantener la paz y la estabilidad del mundo y de promover el desarrollo y la prosperidad a nivel mundial. China recientemente publicó su tercer documento de políticas sobre América Latina y el Caribe. En ese documento reafirmamos nuestro apoyo a la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, así como la declaración de los Estados miembros del OPANAL. Esto demuestra evidentemente la gran importancia que otorgamos a esa región y el apoyo que le brindamos. Estamos dispuestos a trabajar con los países de la región para fortalecer la solidaridad y la cooperación, para hacer respetar la equidad y la seguridad y para preservar la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y en el Caribe. Gracias, presidente. Gracias al representante de China por su declaración. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen intervenir. En primer lugar, la Federación de Rusia. Señor presidente, deseo dar las gracias al señor Khalid Khiari por su exposición de información. Desde hace ya varios meses, el mundo entero ha tenido la oportunidad de ver cómo los Estados Unidos han seguido fomentando deliberadamente las tensiones con la nación amiga de Venezuela sobre el pretexto de combatir la amenaza terrorista y el narcotráfico. De manera ilícita, los Estados Unidos están destruyendo buques civiles en el Mar Caribe. Nosotros, en la reunión anterior del Consejo de Seguridad sobre este tema, ya tuvimos la oportunidad de ver que esto es algo artificial que pretende exacerbar las tensiones sobre un Estado independiente cuya política no le gusta a Washington. Parece que la Casa Blanca decidió retirar o sacar del baúl de los recuerdos la práctica de combatir el terrorismo como pretexto para injerirse en los asuntos internos de otros estados. Y en estos momentos esa supuesta organización terrorista ha sido el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Estados Unidos la ha calificado de organización terrorista. La decisión de los Estados Unidos creen ellos que de por sí vale para convertir cualquier actividad en una actividad de las fuerzas de la ley en interés de la defensa nacional. No creemos que se deba realizar una reclamación directa sobre los recursos naturales y su uso de otro Estado. No vemos sentido en profundizar en lo absurdo de los trucos pseudolegales estadounidenses, tan insostenibles e incluso incompatibles con el derecho internacional. Además, Washington lo confesó todo. La declaración del presidente de los Estados Unidos no requiere una interpretación adicional. Vemos hoy que se pisotea el derecho internacional. Como decía, Washington mismo lo ha reconocido. El presidente de los Estados Unidos, el 16 de diciembre, no necesitan más comentarios. Se trata, como lo vemos hoy, de acaparar los recursos naturales y minerales de otro Estado, ejerciendo presiones políticas y militares, así como presiones económicas para derrocar un régimen que a Washington le parece indeseable. Estados Unidos está perpetrando hechos totalmente inaceptables porque van en contra de las normas fundamentales del derecho internacional, así como de la CONVEMAR, de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Carta. Colegas, hoy el bloqueo impuesto por los Estados Unidos en las costas de Venezuela constituye un verdadero acto de agresión, totalmente flagrante. La responsabilidad de Washington por las consecuencias catastróficas de este comportamiento, un comportamiento de cowboy, van a ser evidentes. Y tenemos pues todos los motivos para creer que lo que en la actualidad están haciendo los Estados Unidos contra Venezuela no es una acción puntual. Se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros estados latinoamericanos, de acuerdo con lo que hoy se ha dado en denominar el corolario Trump de la doctrina Monroe, consagrado recientemente en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada recientemente en Washington. Sería contra estados de la región que quisieran tener una política soberana y determinar de manera autónoma e independiente su sistema político, económico y cultural. Washington
no respetará su independencia y su autonomía, no tendrá en cuenta sus intereses si están dispuestos a llevar a cabo políticas que le convengan a la Casa Blanca. Y si desean hacer otra cosa, pues se le hará a esos países lo que hoy se le está haciendo a Venezuela. Y ese es el motivo por el cual lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿por quién sonarán las campanas la próxima vez? ¿Por quién doblarán las campanas? Por ello, reafirmamos nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano y con su dirigente, el señor Nicolás Maduro, que en la actualidad está protegiendo la soberanía y los intereses de su patria. Estamos convencidos de que todos deberían hacer lo propio para defender el derecho internacional. En todo caso, deberían hacerlo todos aquellos para quienes el derecho internacional no sea una frase vacía, porque observamos que Caracas ha demostrado constantemente voluntad de dialogar y de cooperar con Washington, así como voluntad de combatir el terrorismo, pero el terrorismo genuino, no el imaginario que vemos hoy. Pero lo que vemos a día de hoy es que Washington no quiere ni oír esta voluntad de cooperación, ni oír de ella. Lo que quiere Washington es seguir adelante con su política destructora, cuyas consecuencias podrían ser gravísimas para la región y para el mundo en su conjunto. Lamentamos que el nuevo gobierno estadounidense, que dio muestras de sobriedad y pragmatismo en otras situaciones de crisis, en el caso de Venezuela, siga siendo rehén de viejas políticas con relación a Venezuela. Políticas que incluso en otros casos el propio Washington critica. Y esperamos que impere el sentido común y que se pueda detener a tiempo esta política y evitarse así un error fatal, porque ese error podría tener consecuencias sumamente graves para los intereses nacionales estadounidenses. Por desgracia, la situación sigue sin mejorar. La situación es incluso muy difícil. Washington sigue sembrando el caos en el hemisferio occidental, anulando los avances alcanzados recientemente en otras situaciones de crisis y poniendo en tela de juicio sus verdaderas intenciones de mejorar la situación. Gracias. Muchas gracias. Concedo a continuación el uso de la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, uno de los países que está sentado en esta mesa ha afirmado públicamente que quiere anexarse nuestro país. Su presidente el pasado 16 de diciembre nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum, descargaría entonces la furia de la mayor armada en la historia sobre nuestro país. Señor presidente, estamos en presencia de un poder que actúa al margen del derecho internacional y que exige a venezolanas y venezolanos que desalojemos nuestro país y le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas. De lo contrario, ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas. Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico. Pero no se trata solo de Venezuela. La ambición es continental. Así lo ha expresado el gobierno estadounidense en su estrategia de seguridad nacional, donde afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump. Ya lo advertía nuestro libertador Simón Bolívar hace 200 años, cuando dijo, cito, «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad». Fin de la cita. Alertamos al mundo. Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Los Estados Unidos, que fue un país indispensable en la construcción de las Naciones Unidas y en la redacción de su Carta Fundacional, hoy se ha convertido en un actor que propone imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano,
aún a costa de la destrucción de las Naciones Unidas. Hemos solicitado esta reunión conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. El mundo debe saber que el pasado mes de noviembre el gobierno de Estados Unidos fue el único que impidió un acuerdo de este Consejo de Seguridad para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para llamar a la distensión, el diálogo y la diplomacia. El gobierno de Estados Unidos impide que el Consejo de Seguridad cumpla su mandato. Si en 1945 ese país fue una fuerza al servicio del bien, hoy se ha transformado en un Estado que amenaza el multilateralismo y el derecho internacional. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual gobierno de los Estados Unidos. Señor presidente, los asesinatos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico efectuados por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los últimos meses son una primera evidencia de su plan para imponer su poder en la región, en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos. Se trata de más de 29 ataques que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado, que fueron fríamente asesinados, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho de guerra. La invocación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para explicar el terrorismo contra civiles, enmascarado en el argumento de la defensa propia, es una torcedura perversa del derecho. Al tratar de convertir pequeñas embarcaciones desarmadas a miles de kilómetros de los Estados Unidos en supuestas ejecutoras de un ataque armado con armas de destrucción masiva. Se trata de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios intencionales, cometidos por una fuerza militar contra civiles desarmados. Así lo afirmamos en este Consejo de Seguridad el pasado 10 de octubre. Hoy queda absolutamente claro que el gobierno de los Estados Unidos no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna. Hoy, cuando hay 4 veces más víctimas, no se atreven a mostrar la evidencia audiovisual de los asesinatos, porque mostraría su crueldad y provocaría repulsión mundial. A pesar de ello, hoy, con más de un centenar de víctimas, el asesino que ronda en el Caribe afirma que sus crímenes de lesa humanidad no tienen fin a la vista. Señor presidente, el pasado 16 de diciembre, el presidente Donald Trump afirmó públicamente lo siguiente, cito: "Hoy estoy ordenando el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela". Fin de la cita. Se trata de la confesión de un crimen, específicamente de un crimen de agresión, con el cual el presidente de los Estados Unidos pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela. El 10 de diciembre, por su parte, unidades militares estadounidenses asaltaron violentamente en aguas internacionales del Caribe un buque dedicado al comercio internacional lícito. Sometieron y secuestraron a toda su tripulación y se apropiaron ilegalmente del cargamento de petróleo venezolano que formaba parte de una operación comercial legítima y regular. Se trató de un robo ejecutado mediante la fuerza militar, que constituye un precedente extremadamente grave para la seguridad de la navegación y del comercio internacional. El uso ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, pues en este caso no se trata del robo planificado de barcos comerciales
lo cual evidencia el nivel de intencionalidad y de la violación de sus derechos de navegación en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el mar Caribe por parte de una potencia naval. Con ello, además de violar el derecho inalienable de Venezuela a comerciar legalmente con el mundo, pretende desconocer el derecho de todos los países a comerciar con Venezuela. Hace solo 3 días, el 20 de diciembre, tuvo lugar un segundo acto de la misma naturaleza, cuando otro buque que transportaba petróleo venezolano fue igualmente sometido por fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe. La carga fue robada y la tripulación ha sido secuestrada. Seguidamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que este tipo de operaciones criminales continuarían, mientras que el presidente Trump declaró que se quedaría con la carga robada. Pregunto, ¿qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de 4 millones de barriles de petróleo venezolano? Este pretendido bloqueo naval es un acto esencialmente militar que tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana, degradar su aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política y provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado. Así lo ha afirmado el propio presidente Trump, quien además viola el derecho a la existencia de todo el pueblo venezolano, negándole de manera deliberada los medios esenciales para su subsistencia. Señor presidente, el 29 de noviembre el presidente Trump afirmó, cito, a todas las aerolíneas consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como totalmente cerrado. Fin de la cita. Esta afirmación fue ejecutada en la práctica con una campaña de guerra electrónica por parte de las fuerzas militares estadounidenses en la región, que se han dedicado a cegar los instrumentos de navegación de todas las aeronaves civiles que transitan por el espacio aéreo venezolano, con el fin de provocar un incidente de seguridad. La interferencia electrónica en el Caribe ha estado a punto de producir al menos 2 tragedias con aeronaves civiles estadounidenses que estuvieron a segundos de colisionar con aeronaves de la Fuerza Aérea de su propio país. Es de señalar que las aeronaves civiles involucradas despegaron de Curazao y Aruba, ambas con rumbo hacia territorio estadounidense, lo que prueba que el peligro generado por las fuerzas militares de ese país contra sus propios ciudadanos también afecta el espacio aéreo de otras naciones como el de las Antillas holandesas. No puede haber dudas, el gobierno de Estados Unidos representa una amenaza para toda la región, que desde el año 2014 se ha declarado zona de paz. Tal como alertamos en este órgano el pasado 9 de octubre, con este tipo de conductas, a las que se suman un conjunto de incursiones militares no notificadas en la región de información de vuelo de Venezuela, se intenta generar un episodio de choque directo, es decir, de fabricar una provocación que les permita invocar falsamente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos, el agresor, requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación y aseguramos al mundo que no perderemos la serenidad, no perderemos la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación. Repetimos, la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de los Estados Unidos. Todo este conjunto de hechos probados no puede verse de manera aislada. Tienen que entenderse como un proceso acumulativo de agresiones que aumenta el impacto destructivo sobre la nación venezolana. Conforman actos ilegales de uso directo de la Fuerza Armada contra una nación que se encuentra en perfecta paz y que no tiene conflicto alguno con los Estados Unidos. Este Consejo de Seguridad, lamentablemente,
puede perder la oportunidad de frenar los planes criminales del gobierno estadounidense debido al modo abusivo en que el gobierno de Estados Unidos ejerce su poder en este órgano. Hoy, la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso. Señor presidente, nos encontramos ante una masiva violación de toda la arquitectura jurídica internacional. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. El gobierno de Estados Unidos está imponiendo hoy el caos y la destrucción en las relaciones internacionales, del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Las normas del derecho imperativo internacional, ius cogens, que son incontrovertidas en todo el mundo y forman parte del acervo cultural de la humanidad, están siendo ignoradas por el gobierno de Estados Unidos, entre ellas la prohibición de la agresión, la prohibición de los crímenes de lesa humanidad y el derecho a la libre determinación. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece principios rectores de las relaciones internacionales que están siendo flagrantemente violados por el gobierno de los Estados Unidos. Nos referimos al principio de igualdad jurídica de los Estados, así como el principio de la abstención del uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Igualmente, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos es parte integral, establece la vida como un derecho inherente a toda persona del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Este instrumento prohíbe a su vez la privación de los medios de subsistencia a pueblos enteros. La Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, de la cual Estados Unidos es igualmente parte integral, establece no solo el derecho a la libertad de navegación, sino también que ningún Estado podrá pretender legítimamente someter parte de la alta mar a su soberanía, pues ésta está abierta a todas las naciones. La jurisprudencia establecida por las Cortes Internacionales confirma a su vez que los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza y de respeto a la soberanía forman parte del derecho internacional consuetudinario, como se recoge en sentencias que datan desde el año 1986 hasta la fecha. La resolución 1803 de la Asamblea General, relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que la violación de tales derechos es contraria al espíritu y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz y que entraña responsabilidad y que el territorio de un Estado no podrá ser objeto de adquisición por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza. La resolución 3314 de la Asamblea General señala que, independientemente de que haya o no declaración de guerra, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado se constituye en un acto de agresión. A pesar de tener obligaciones jurídicamente vinculantes respecto a todos estos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos los viola abiertamente y con total impunidad. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que se comporta como un actor irresponsable de la comunidad de naciones, pretende convencer al mundo de que la ley es para estricto cumplimiento de todos menos del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la ideología del excepcionalismo, un Estado por encima de las leyes, un Estado sobre todo el mundo. Señor presidente, queda absolutamente claro que el problema no es Venezuela, el problema es el gobierno de los Estados Unidos. La transgresión masiva de la legalidad internacional debe ser entendida en sus raíces y por esta razón debemos desenmascarar las operaciones de desinformación que se han puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos
con un gigantesco aparato de propaganda para justificar su agresión contra un país pacífico como lo es Venezuela. Ya en el año 2019 se intentó imponer un gobernante títere para sustituir al gobierno legítimo de Venezuela y se llevaron a cabo operaciones clandestinas de sabotaje a los servicios esenciales. También se llevó a cabo un ataque desde el exterior disfrazado de ayuda humanitaria, varios intentos de magnicidio contra el presidente constitucional legítimo de la nación, una invasión fallida con terroristas y mercenarios, varios intentos de golpes de Estado, así como acciones para paralizar la producción petrolera, a las que se sumaron más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. La nación venezolana resistió esta criminal operación de desestabilización, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido objeto de las campañas de propaganda internacional más intensas contra un jefe de Estado en la historia de nuestro continente. Hoy, en el 2025, ante el fracaso de todos los intentos anteriores, algunos grupos políticos en Estados Unidos necesitan una justificación para el uso directo de la Fuerza Armada. Las narrativas son peligrosos delincuentes, escapados de cárceles y hospitales psiquiátricos. Se trata de una campaña xenofóbica y racista, como no se había visto una desde la Segunda Guerra Mundial contra otra nacionalidad de migrantes. Estamos en presencia de un clásico ejemplo de propaganda de guerra. No existe conexión alguna con la realidad, no existe evidencia, ni necesidad de presentarla, solo repetición de incoherencias con la esperanza de confundir, de crear una niebla que permita la agresión. Uno de los mayores creadores de la propaganda en el gobierno de los Estados Unidos durante la invasión a Irak lo dijo de un modo muy claro, cito: "Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volveremos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos". Fin de la cita. Señor presidente, las máscaras hoy se cayeron. Todas las excusas infotóxicas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a la crudeza de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, cuando anuncian que el objetivo real no es la droga, no es la seguridad, no es la libertad, es el petróleo, son las minas, es la tierra. El 16 de diciembre, el presidente de Estados Unidos expresó que, cito: "Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron, todo lo cual debe ser devuelto inmediatamente". Fin de la cita. El 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a Estados Unidos y exigió su devolución. El 20 de diciembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo contra Venezuela se mantendrá en plena vigencia hasta que nuestro país devuelva a los Estados Unidos los activos supuestamente robados. Todo esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad. Esta absurda afirmación confirma que no hay límite alguno en la adicción del gobierno de los Estados Unidos por el petróleo y que todas las excusas esgrimidas en relación con nuestro país han sido parte de una cortina de humo. Es un plan de conquista y colonización que no tiene cabida en el siglo XXI, un plan de extorsión
que nos exige entregar a nuestro patrimonio y nuestro país a cambio de que las tropas estadounidenses no disparen contra nuestro pueblo. La afirmación descabellada, según la cual el petróleo venezolano pertenecería a los Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta deuda histórica, no tiene sustento jurídico, político o histórico. Es simplemente inexistente. Ninguna creencia, y aún más una imaginaria, como en este caso, otorga a un Estado el derecho de recurrir al uso de la fuerza, ni mucho menos de apropiarse de manera unilateral de los recursos naturales de otro Estado. Aceptar tal lógica equivaldría a admitir que debido a la gigantesca deuda que los propios Estados Unidos mantienen con países como China, Japón o Reino Unido, pudiera justificar legalmente el ataque, bloqueo o total confiscación de activos y recursos estadounidenses, lo cual resulta evidentemente absurdo y contrario a cualquier orden jurídico. Conviene además recordar que en la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, ha sido Venezuela el país históricamente desfavorecido debido a esquemas comerciales y condiciones económicas injustas que beneficiaron durante décadas a la parte estadounidense. Venezuela se mantiene firme en la defensa de relaciones de cooperación energéticas basadas en la igualdad y beneficio mutuo, promovidas sobre la base de la igualdad soberana y el respeto para ambas partes. Se trata entonces de una de las proposiciones más deshonrosas y viles que hemos recibido en toda nuestra historia, y la repudiamos desde lo más profundo de nuestro honor patriótico. La verdad es brutal y criminal. El gobierno de Estados Unidos amenaza con un ataque armado a Venezuela para satisfacer a las grandes corporaciones petroleras, particularmente a ConocoPhillips y ExxonMobil, pionera en el robo del petróleo venezolano. A los hijos de las familias estadounidenses se le ordenará arriesgar sus vidas para llenar los bolsillos de los accionistas de las empresas petroleras con miles de millones de dólares, mientras miles de familias venezolanas y estadounidenses son destruidas. Se trata de sangre por petróleo. Sangre por petróleo no es una propuesta noble, es indigna y es inaceptable. Guerra por petróleo es la propuesta de la muerte, la misma que le ofrecieron a Irak, a Siria, a Libia y a tantos otros. La conducta del gobierno estadounidense confirma la cínica frase de la propaganda de las guerras por petróleo que afirma, cito, "Es lamentable que Dios haya puesto el petróleo de los Estados Unidos en el territorio de otras naciones". Fin de la cita. Es la guerra de saqueo y pillaje, con una bandera sacada del foso de los valores humanos. Debemos enfatizar que la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, aunque fracase, constituye un atentado contra todo el sistema de relaciones internacionales y de manera especial contra el sur global, cuyos pueblos son considerados inferiores por el actual gobierno estadounidense. Este Consejo de Seguridad pierde sentido si el gobierno de los Estados Unidos persiste con su propuesta demoledora. Nadie está a salvo, nadie. No hay principios para regir nuestros países y nuestros pueblos. De allí la importancia de que este órgano pueda cumplir a cabalidad su mandato y a cuyos efectos exigimos condene explícitamente esta agresión en curso, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta los actos de piratería. Exigimos también que adopte las medidas necesarias para que el gobierno de Estados Unidos repliegue sus fuerzas militares, ponga fin al uso de la fuerza y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país. Y por último, exigimos que se inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos y prevenir su repetición. De lo contrario, se trata de la consolidación de un mundo oscuro, sin principios, sin ideales, gobernado por la violencia y el deshonor. Es el mundo sin las Naciones Unidas. Repetimos, Venezuela no es la amenaza es el incumplimiento del derecho internacional. El mundo sabe
que de continuar la escalada de ataques armados, nosotros ejerceremos con toda determinación nuestro derecho inalienable a la legítima defensa, con arreglo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Afortunadamente, el futuro puede ser diferente. Todos hemos visto cómo, a pesar de la propaganda guerrerista, la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos rechaza cualquier intento de guerra con Venezuela y exige el fin de la agresión en repudio a la destructiva ideología de las guerras sin fin. No existe tensión alguna entre los pueblos de los Estados Unidos y Venezuela. No existe. En Venezuela, nuestro pueblo está en paz, unido, lleno de fe patriótica, decidido a defender su tierra, su familia, su patrimonio, su historia y su honor. El Orinoco siempre será venezolano. No hay fuerza en la tierra que nos arrebate nuestro derecho a la existencia. Señor presidente, para finalizar, permítame ahora dirigir unas breves palabras a nuestro pueblo. Es un honor para nosotros representar aquí la voz de millones de venezolanas y venezolanos que están en nuestra patria trabajando serenamente por defender nuestro derecho a vivir en paz. Millones de mujeres y hombres que trabajan en los campos y ciudades, en las fábricas y en las escuelas, en los hospitales y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construyendo una nación digna, independiente y soberana. Todos debemos estar orgullosos de vivir este momento estelar de nuestra historia, este momento de ejercer la defensa de nuestra patria cuando una potencia extranjera llena de soberbia cree que puede convertirnos en colonia. Las venezolanas y venezolanos damos gracias a la vida por haber dado la oportunidad de luchar por nuestra segunda independencia y mostrarle al mundo de qué estamos hechos, de optimismo, de orgullo y de amor por la patria. Llegó el momento de unirnos en la defensa de lo que es nuestro. Hoy, cuando llenos de alegría, nos preparamos para celebrar en familia la Navidad, recordemos también todos los esfuerzos de nuestros antepasados que nos entregaron la nación para cuidarla para nuestros hijos y para nuestras hijas. Hoy somos responsables de defender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Derrotemos el despotismo que levanta la voz. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Hermanas y hermanas, juntos venceremos. Feliz Navidad para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al representante de Venezuela por su alocución. A continuación cedo la palabra a la representación de Colombia. Señor presidente, quisiéramos agradecer al subsecretario Chiari por su valioso reporte. Las recientes actividades militares efectuadas por los Estados Unidos en el Mar Caribe, así como las declaraciones públicas realizadas al más alto nivel por el gobierno de Estados Unidos, están generando tensiones en una región que, hasta ahora, se ha caracterizado por la estabilidad y la convivencia pacífica. América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, sustentada en principios claros: la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. La escalada de acciones de carácter militar no solo incrementa el riesgo de un conflicto de mayores proporciones, sino que, a la vez de ser contraria al derecho internacional, socava los esfuerzos colectivos de prevención de conflictos y la estabilidad regional. Colombia rechaza de manera categórica cualquier amenaza de uso a la fuerza y el recurrir a vías de hecho como medio para resolver diferencias. Estas acciones, así como las medidas coercitivas unilaterales que no se alinean con la Carta de las Naciones Unidas ni con las decisiones de ese organismo, socavan el Estado de Derecho y no pueden sustituir al diálogo, la diplomacia preventiva ni a los mecanismos pacíficos de solución de controversias, los cuales deben ser la prioridad
en toda actuación entre los estados. Señor presidente, Colombia es plenamente consciente de que la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, constituye una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas. Sea esta la oportunidad para recalcar que Colombia ha demostrado un compromiso sostenido y verificable en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas de delincuencia transnacional, como lo evidencian las cifras récord de incautaciones y operaciones conjuntas realizadas en estricto apego al derecho internacional, a la proporcionalidad y necesidad y al respeto por los derechos humanos. En ese sentido, hacemos un llamado a fortalecer la cooperación y coordinación regional e internacional de manera coherente con el principio de responsabilidad común y compartida y en el marco de los instrumentos legales y convenios internacionales vigentes. Lo anterior con el objetivo de construir un entorno seguro y estable en beneficio de nuestros pueblos y combatir así, en cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales y la cooperación, todas las manifestaciones del delito transnacional. En ningún caso se debe permitir respuestas extrajudiciales ante actividades de la delincuencia organizada transnacional y o ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil. El silencio frente a hechos que amenazan la paz y la seguridad internacional no contribuye al escalamiento ni a la protección de los más vulnerables. Toda acción u omisión que no esté orientada a la paz no debe pasar impávida ante este Consejo, quien tiene la responsabilidad de alzar la voz y promover acciones coherentes con su mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales. Colombia reitera su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región, convencida de que solo a través del respeto mutuo, el apego irrestricto al derecho internacional, la cooperación multilateral y el diálogo se construyen soluciones duraderas. El combate a la delincuencia organizada transnacional debe realizarse exclusivamente bajo el respeto irrestricto de las normas internacionales vigentes, sin recurrir a acciones extrajudiciales ni a interpretaciones que pretendan justificar el uso de la fuerza más allá de los supuestos previstos en la Carta. Urgimos en ese sentido a todas las partes a actuar con responsabilidad, contención y con la voluntad política de respetar la Carta de las Naciones Unidas y recurrir a la mediación y al diálogo, inclusive facilitado por la región, como único método válido para solucionar las diferencias. Agradezco, presidente. I thank the representative of Colombia. Gracias al representante de Colombia por su alocución. Tiene la palabra la representación de Chile. Señor presidente, Chile agradece a Eslovenia por la convocatoria a esta sesión informativa abierta bajo el punto del orden del día amenazas a la paz y la seguridad. Agradecemos asimismo la intervención del señor Khaled Chiari, subsecretario general para Oriente Medio, Asia y el Pacífico. Señor presidente, Chile desea expresar su profunda preocupación por el despliegue de operaciones militares a gran escala en el Caribe y rechazar cualquier acción armada que pueda poner en peligro la estabilidad y la paz en la región. Estas consideraciones recuerdan la importancia de respetar el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos. Chile desea subrayar además la necesidad urgente de continuar realizando esfuerzos coordinados para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional, así como la convicción de que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Mi país ha sido consistente en su posición. Chile no reconoce la legitimidad del actual régimen encabezado por el señor Nicolás Maduro, debido a la ausencia de condiciones democráticas, garantías electorales y respeto pleno al Estado de Derecho. Al mismo tiempo, reafirmamos que nuestra postura se orienta siempre a la defensa del pueblo venezolano, cuyos derechos y dignidad deben situarse en el centro de cualquier consideración internacional. El escenario de tensión, como el que estamos observando, no nos hace olvidar
el prolongado deterioro de las instituciones, las restricciones a los derechos civiles y políticos y la falta de espacios efectivos de participación democrática. A ello se suma una grave crisis humanitaria y migratoria que se ha convertido en una de las mayores situaciones de desplazamiento del mundo contemporáneo. Millones de venezolanas y venezolanos se han visto forzados a abandonar su país en busca de seguridad, atención básica y oportunidades, generando enormes desafíos humanitarios tanto dentro de Venezuela como en los países de acogida de la región, incluido el nuestro. En este contexto, Chile desea subrayar de manera especial los riesgos que implicaría cualquier escalada militar o conflicto armado. Una confrontación de esta naturaleza tendría consecuencias humanitarias devastadoras, profundizaría el sufrimiento de la población civil y agravaría aún más las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad. Cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos, en estricto respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. Señor Presidente, frente a este escenario complejo, Chile considera valioso el papel que pueden desempeñar los mecanismos multilaterales de diálogo y prevención. En ese espíritu, vemos con especial atención el rol de las Naciones Unidas y, en particular, el papel que pueden jugar el Secretario General y este mismo Consejo, con el consentimiento de las partes pertinentes para contribuir a la reducción de tensiones y a la búsqueda de entendimientos que favorezcan una salida pacífica y sostenible. El liderazgo prudente y la experiencia acumulada por nuestra organización pueden ser un apoyo relevante para evitar un mayor deterioro de la situación y para mantener abiertos los canales de comunicación. Señor Presidente, nuestra convicción es clara. Los desafíos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar. Solo podrán abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano y prioricen la protección de la población civil. Chile reitera su disposición a respaldar iniciativas constructivas que apunten en esa dirección y a trabajar junto a los países de la región y a la comunidad internacional en favor de la estabilidad, el entendimiento mutuo y el respeto de los principios que sustentan esta organización. Gracias, presidente. I thank the representative of Chile. Doy las gracias a la representante de Chile por su declaración. Tiene ahora la palabra la delegación de la Argentina. Buenas tardes. La República Argentina agradece a la Presidencia de Eslovenia por la convocatoria de esta sesión informativa. Señor Presidente, la Argentina desea expresar que una vez más su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela. Como ha manifestado en distintos foros, la Argentina considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social, cuyos efectos trascienden el ámbito interno y repercuten negativamente en la estabilidad de América Latina y el Caribe. La persistencia de la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela, la desestabilización política e institucional y la proyección del crimen organizado transnacional constituyen una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. Desde el inicio de la gestión del presidente Milei, la Argentina ha condenado con firmeza lo que está ocurriendo en Venezuela: la falta de libertad, la violación sistemática de derechos humanos, las detenciones ilegales y la desaparición forzada de opositores políticos, ciudadanos venezolanos y extranjeros, e incluso de niños y adolescentes. La paz, la libertad y la democracia en América Latina han sido puestas en jaque por un régimen carente de legitimidad política, que no permite elecciones libres ni democráticas y que desconoce la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada de manera contundente en las urnas en favor de Edmundo González Urrutia, a quien la Argentina reconoce como presidente electo en Venezuela. Señor Presidente, la ocasión amerita recordar que Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur desde 2017 por violar el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. El mismo establece la democracia como condición esencial para la integración regional,
permitiendo la suspensión de cualquier Estado miembro en caso de ruptura del orden democrático o constitucional, y aplicando sanciones automáticas para proteger los valores y el Estado de Derecho en la región. El restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela se vuelven imprescindibles. En este contexto, el presidente Milei, en el marco de la cumbre de Mercosur del 20 de diciembre pasado, expresó: la Argentina saluda la presión de los Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano. Tampoco puede haber verdadera seguridad en América Latina mientras la vida, la libertad y la estabilidad de nuestros países se vean permanentemente amenazadas por el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional organizado. Estas redes se sostienen y se expanden gracias al amparo, la complicidad y la connivencia de regímenes como el que hoy impera en Venezuela. Por último, señor presidente, la Argentina subraya la responsabilidad de la comunidad internacional de pronunciarse con claridad y determinación frente al régimen de Maduro, exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos el ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien continúa detenido ilegalmente en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, y garantizar el retorno de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la prosperidad económica en Venezuela. Solo de esta manera habrá verdadera paz en la región. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de la Argentina por su declaración. Tiene ahora la palabra la delegación del Brasil. Señor presidente, agradezco la convocatoria de esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y el briefing que nos proporcionó el secretario general asistente Khaled Chiari. Brasil es un firme promotor y defensor de la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y de la solución pacífica de controversias. También somos un vecino y amigo de Venezuela, con la que compartimos una extensa frontera terrestre y fuertes lazos históricos, sociales y económicos. Como en todas las cuestiones que este Consejo trata, el parámetro imperativo de su acción debe ser la Carta de las Naciones Unidas, en particular sus principios y disposiciones sobre la paz y la seguridad internacionales. Entre esos principios, la Carta establece la obligación jurídicamente exigible de no usar ni amenazar con usar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 relativo al derecho de legítima defensa. Estos principios y disposiciones son vinculantes para todos los Estados miembros. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. Tampoco admiten excepciones relacionadas con quejas o demandas de un Estado contra otro que deben resolverse pacíficamente, incluso recurriendo a la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de las Naciones Unidas. Es igualmente incompatible con la Carta cualquier perturbación del comercio internacional de un Estado miembro mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza sin la debida y formal autorización de este Consejo. Como ha seguidamente subrayado el gobierno brasileño, las medidas coercitivas unilaterales no tienen respaldo en la Carta de las Naciones Unidas y mucho menos pueden ejecutarse mediante el uso o la amenaza de uso de la fuerza. Las soluciones basadas en la fuerza son totalmente contrarias a la mejor tradición y a la opción firme, universal e irreversible por la paz que han adoptado América Latina y el Caribe. Somos y queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional y de las buenas relaciones entre vecinos. Señor presidente, en vista de lo anterior, la fuerza militar reunida y mantenida por los Estados Unidos en las proximidades de Venezuela y el bloqueo naval recientemente anunciado constituyen violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben cesar de inmediato e incondicionalmente en favor del uso de los instrumentos políticos y jurídicos de amplia disponibilidad. Brasil invita a ambos países a un diálogo genuino, de buena fe y sin coerción. Como ya declaró públicamente el presidente Lula, su gobierno estará dispuesto a colaborar de ser necesario y con el consentimiento mutuo de Estados Unidos y Venezuela. Brasil también estará dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo del secretario general en la misma dirección. El asunto que nos reúne hoy no interesa solo a los países de América Latina y el Caribe.
concierne a toda la comunidad internacional, ya que en última instancia el estallido de un conflicto en la región podría tener repercusiones a escala global. Es responsabilidad del Consejo de Seguridad, de todos sus miembros y de todos los estados amantes de la paz esforzarse incansablemente, sin temor u otras motivaciones, para garantizar que las diferencias que hoy debatimos se resuelvan pacíficamente. Muchas gracias. Doy las gracias al representante del Brasil por su declaración. Concedo ahora la palabra a la delegación de Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de la República del Paraguay agradece a la presidencia y a los miembros del Consejo la oportunidad de tomar la palabra. El que nos ocupa hoy es un tema de gran relevancia y delicadeza, en especial por los esfuerzos que realiza la región, tanto en el sostenimiento de los gobiernos democráticamente elegidos, como en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos, la trata de personas, el cibercrimen y el narcotráfico, que se cobran un sinnúmero de vidas inocentes y destruyen comunidades enteras en nuestro continente y en el mundo. La democracia, apreciados colegas, se construye día a día. Por ello, no podemos olvidar la situación que atraviesa Venezuela, cuya crisis migratoria y de seguridad desafían la capacidad de respuesta de nuestros países e incluso la estabilidad de toda la región. Hay que ser claros, el sufrimiento del pueblo venezolano es consecuencia directa de las acciones y medidas del régimen que gobierna ese país y no de factores externos o de terceros. El retorno de la institucionalidad democrática en ese país y la posibilidad de que las autoridades legítimamente electas asuman sus funciones constituirían un acto de justicia y un paso fundamental para la estabilidad regional. En ese sentido, el Paraguay desea expresar con absoluta claridad que no acompañaremos ni secundaremos acciones que pongan en riesgo la democracia, el respeto a los derechos humanos ni el orden constitucional en nuestra región. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con los principios democráticos, el Estado de Derecho y la paz social. Señor presidente, en Oslo, hace apenas unas semanas, el Paraguay estuvo presente al más alto nivel en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, acompañando a los familiares de María Corina Machado. La causa venezolana es una que nos toca profundamente, ya que es un pueblo que ha visto sus derechos y libertades fundamentales decimados bajo un régimen dictatorial cruento. Venezuela no es un problema de los venezolanos solamente, sino que es y debe ser un problema del mundo entero y en especial de la región. Manifestamos así nuestra solidaridad con María Corina y a través de ella a todo el pueblo venezolano. Estamos seguros de que la paz y la libertad llegarán a Venezuela más temprano que tarde. Señor presidente, finalmente subrayamos que la lucha contra el crimen organizado debe continuar realizándose en el marco del derecho internacional humanitario y con articulación de los mecanismos de defensa de la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional, así como la protección y la promoción irrestrictas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Todos ellos, elementos esenciales para el proceso de integración regional, el desarrollo y la prosperidad. El Paraguay continuará trabajando en colaboración con todos los actores regionales con quienes compartimos estos valores de democracia y paz. Gracias, señor presidente. La representación de los Estados Unidos pide la palabra para hacer una nueva declaración. Gracias, presidente. El régimen ilegítimo de Maduro ha hecho gala de ninguna voluntad política para combatir las amenazas de la droga, incluido el narcotráfico en Venezuela. De hecho, ha facilitado la producción ilícita y la distribución de narcóticos, creando las condiciones que han permitido a los narcotraficantes y otros criminales transnacionales operar con impunidad. Es necesario para la seguridad nacional de los Estados Unidos actuar agresivamente contra estos narcotraficantes, porque los métodos tradicionales contra las drogas no han sido ineficaces para cortar el flujo. Estados Unidos va a seguir tomando medidas decisivas para debilitar este régimen ilegítimo y impedir que Maduro y sus secuaces adquieran ingresos ilícitos, incluso de las drogas. El secretario de Estado Rubio dijo la pasada semana que el objetivo era traer seguridad y estabilidad al hemisferio y la región en la que nosotros vivimos, que no recibe la atención necesaria. Para traer el poder estadounidense para conseguirlo en alianza con todos los países que quieran trabajar con nosotros a tal fin. Ese es el objetivo y con eso le doy las gracias, presidente. El presidente, gracias a Estados Unidos por su alocución. El representante de Venezuela pide la palabra para hacer una nueva declaración.
Me parece que ha dejado usted muy de claro su mensaje antes, así que le doy una nueva intervención, pero le pido brevedad. Gracias. Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos de América es recalcitrante en su posición de ignorar el derecho internacional y de mentir abiertamente con respecto a la realidad venezolana. ¿Qué tiene que ver un barco de petróleo con la droga? Absolutamente nada. Incluso es un absurdo pensar que el dinero del petróleo se usa para financiar la droga. Sin embargo, semejante locura es repetida acá y la propaganda la magnifica. El gobierno de los Estados Unidos dice luchar contra la droga y ha perdonado al mayor traficante de droga de toda América que estaba preso en Estados Unidos con más de 400 toneladas de droga que se comprobó que traficaba. Sin embargo, lo acaban de liberar. Esa es la lucha del gobierno de los Estados Unidos contra la droga. El gobierno de los Estados Unidos no hace nada para parar su crisis enorme de salud pública cuando muchas de las drogas que se venden en Estados Unidos son fabricadas por laboratorios dentro de Estados Unidos. Muchos de ellos son grandes corporaciones farmacéuticas. Se trata, incluso cuando dice que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, está tratando de copiarse, una línea sacada, copiada de la invasión a Irak, cuando inventa la idea de armas de destrucción masiva para que el público sea intoxicado y acepte un ataque armado contra Venezuela. Lo que hemos visto acá es que el gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el Caribe. Cuando dice que va a tratar en sociedad con los países de la región para trabajar el tema de las drogas, precisamente los ignora y los aplasta e intenta imponer su poder en aguas internacionales, asesinando civiles inocentes. Esa no es la lucha contra las drogas, convertir fuerzas militares con el derecho de guerra contra civiles inocentes. Pero sobre todo, se le cayó la cortina de humo cuando dice que quiere toda la industria de petróleo venezolana. Lo dijo el señor Steven Miller, que le devolvamos las tierras, las minas, las tierras raras. ¿Qué tiene que ver eso con las drogas? Se trata de saqueo, conquista, pillaje y destrucción. Se trata de la recolonización de Venezuela. Se trata de la reconquista de todo el continente. Es la doctrina Monroe, que es infame y es vergonzosa. Pensábamos que había terminado hace más de 150 años. Señor presidente y todos los presentes acá, estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una inmoral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar. Paremos la mentira, trabajemos con la verdad, trabajemos con la diplomacia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al representante de Venezuela por esa locución. No hay más nombres en la lista de oradores. Se levanta la sesión.